¿Cómo está Horacio? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por venir acá. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a usted por la invitación, muchas gracias a toda la audiencia. Aclaro desde ya que yo no soy un intelectual, solamente me dedico a transmitir lo poco que he recibido en la vida y estoy muy contento de poder estar en este canal que muchas veces se ha hecho presente cuando me ha tocado dar alguna conferencia, cuando hemos estado dialogando con gente muy cercana, como un gran amigo, se llama un chileno anónimo. Sí. Así que más que feliz de poder compartir algunas palabras, reflexiones y también venir a aprender, que es lo que siempre busco en cada participación que tengo. Muchas gracias, Horacio. En serio, me honra que venga acá. Yo he escuchado varios de sus videos, conferencias y aun cuando usted diga que no se considera intelectual, yo sí considero que lo es porque yo, por ejemplo, como le comentaba antes de entrar, yo soy una persona curiosa, más que intelectual. Yo no me considero intelectual para nada, sino que creo que observo, aunque algunos me dicen que no, pero siempre cuando encuentro una persona que tiene algo que entregar es importante comparte, porque tiene más experiencia de vida y más capacidad de observación también. Ahí se cortó justo la parte de la pregunta, sería. Oh, no, Que no, me no, no, corta no, no muy se preocupe. En el fondo está, no hizo ninguna pregunta, de todas Ah, maneras no se preocupe, ok. pero lo que le estaba comentando, sí, mire, por si acaso, si se corta la transmisión en un momento, usted siga hablando, porque a veces se me tiende a pegar, a veces la internet hoy día ha andado muy extraño. Ah, bien. No, lo que le comentaba que de alguna manera tengo a veces curiosidad por conocer y especialmente yo aprendo mucho por la mente de las otras personas, personas que son más estudiosas, que tienen más conocimiento y que además tienen más experiencia de vida y capacidad de observación. Y por eso de alguna forma yo lo considero intelectual, aunque usted no se lo considere. Lo que sí es importante para ahí, está bueno aprovechar este espacio para cuando conversamos, que a veces está como muy sobrevaluado, quizás está un poco sobrevaluado la idea de la lectura, digamos. Es decir, es importante leer, Sí. pero uno tiene que entender qué se lee y cómo se lee, porque a veces lo más común es que en un debate se diga, bueno, a vos te falta lectura. De hecho, me pasó en un debate que tuve televisado con un legislador comunista del Partido Obrero, donde me dice, a vos, pibe, te falta lectura. Y eso es relativo, digamos, porque de repente, más allá de las chicanas propias de un debate, hay gente que puede estar todo el día leyendo. De hecho, este legislador está todo el día leyendo a Marx, a Engels, a Kate Millett, a Peter Singer, y no porque uno lea mucho quiere decir que sabe más, o en todo caso tendrás más conocimiento de esa área, pero no quiere decir que esté más cerca de la verdad. Y de repente alguna persona que tiene otras formas de aprendizaje, algunos Mm. que simplemente se sientan a dialogar con gente más sabia, gente que ve conferencias en internet, gente que simplemente hace pensamientos deductivos de dos o tres lecturas fundamentales, gente que sabe muchísimo que yo he encontrado en la vida, ha leído capaz que dos o tres obras de Aristóteles, ha leído capaz que dos obras de Platón, pero las internalizó. Entonces, esto es igual que un arte marcial. A ver, en el arte marcial, el más inofensivo es el que sabe un millón de técnicas. El más peligroso es el que tiene dos o tres técnicas, pero tan bien aceitadas que sale naturalmente el golpe. Por eso es tan peligroso un boxeador y por eso hay tanta fantasía dando vuelta en el cine. Eso es una realidad. Lo mismo pasa en el mundo intelectual. Por eso es importante abrir estos espacios de diálogos porque, insisto, cada uno tiene una distinta forma de aprender. Yo he visto muchas madres que mientras están realizando sus labores en el hogar diariamente, ponen alguna conferencia de fondo y sinceramente a mí me preocuparía más debatir con una de estas madres que están tan bien formadas y no con tantos chicos que se las pasan leyendo y de repente dicen, he leído más de 1000 libros este año. Entonces quiere decir que no has estudiado ninguno, por una cuestión natural de tiempos. Entonces, por eso está bueno poder dialogar y tener distintas vías de aprendizaje. No, en ese sentido coincido porque, por ejemplo, en el caso mío, yo donde trabajo no tengo mucho, por el trabajo que tengo no tengo mucho tiempo para leer, entonces, ¿qué hago? Me pongo los audífonos y mientras hago mi trabajo estoy escuchando las conferencias. Y de esa manera también busco las noticias del momento con los canales alternativos. Y de esa forma estoy al día con lo que está pasando. Y también informándome de algún tema que a mí me interese. No viendo la televisión, por ejemplo, que es un medio que ya de alguna manera me di cuenta hace como 2 años atrás que realmente lo único que sirve es para lavar el cerebro de las personas. Una forma de entretención nada más y de manipulación mental. Completamente de acuerdo. Y bueno, sobre el tema de manipulación mental, vaya que se ha visto en tiempos de pandemia cómo la Uh, información que circula es realmente quizás el elemento más nocivo que pueda haber. Entonces,
De repente hoy una persona que está totalmente desconectada del mundo virtual y que está totalmente desconectada incluso de la academia, tiene un sentido de pertenencia a la verdad mucho más elevado que aquellos iluminados de Harvard o aquellos grandes influencers de las redes sociales, digamos, porque están por fuera del sistema y hoy en un sistema que es totalmente nocivo, no pertenecer al mundo es sinónimo de estar más cerca de la verdad, así que en ese sentido coincido plenamente. Mm. A mí me ha pasado de repente, por ejemplo, cuando uno podía pasear tranquilamente por el centro de Santiago acá, yo me iba a lustrar los zapatos de repente por aquí en el centro y el caballero que ilustraba los zapatos estaba más claro que igual sabía lo que tenía que hacer, sabía todo de política, a él no le vendían ningún tipo de argumento extraño con que lo quisieran tratar de embolinar, tratar de convencer. Y lo mismo me pasaba con algunos taxistas o con personas que son las que trabajan en las cosas y las labores mucho más sencillas, en las que tienen que estar en contacto constantemente con la gente. Y lo mismo pasa con las dueñas de casa. En el caso de mi mamá está bastante, mi mamá, yo agradezco que sea dueña de casa porque ella está súper clarita con lo que está pasando. Es muy curioso porque recuerdo una anécdota vieja, digamos, con mis años. Recuerdo que años atrás me tocó estar becado en Chile. Y en ese momento tuve varios viajes a Chile y tengo varias anécdotas, pero me acuerdo que en un momento cuando estaba volviendo de la beca, bueno, por un premio que había ganado en la beca, me permiten estar en el búnker de Piñera, digamos. Entonces, me tenía esa posibilidad y mire, has sido becado por convenios que tenía la Universidad de Verano, podías estar allí con el futuro equipo, futuro gabinete de Piñera. Entonces estaba muy contento y dije, bueno, vamos al hotel, vamos a conocer. Pero en el interín quise también conocer, porque a mí es una fascinación que tengo, quise también ver cómo era el proceso electoral en Chile. Entonces, Ujú. con una amiga nos fuimos a una zona muy periférica. Acá en Argentina dirían las villas, no sé cómo le dirán allá en Chile, las zonas, digamos, más humildes, más periféricas. Claro. Y recuerdo que cuando ya salí el escrutinio previsional, aparece en una casa muy humilde un hombre que me ve a mí con mis amigos y un amigo que venía con una remera de CAS, porque bueno, mi amigo era ferviente militante de CAS. Y dice, viva CAS, viva la derecha, hemos ganado. A mí eso me llamó mucho la atención. Yo le pregunto, señor, ¿usted de qué trabaja? No, dice, yo soy bombero. Entonces vivía en una zona humilde, un hombre que era bombero, y él se definía como una persona de derecha. Y a mí me quedó muy marcado porque era muy raro encontrar que de repente en zonas tan humildes, que normalmente suelen ser el caldo de votos más fuerte que tiene la izquierda, por su propio discurso, Ujú. de repente adhiriesen a un discurso de derecha. Yo dije, qué interesante. Como que dije, acá hay esperanzas. Pero también me acuerdo que eso fue como un día de algarabía, que estaban todos felices en Chile, se íbamos derrotado a la izquierda, se iba Bachelet, venía supuestamente un gobierno de derecha. Yo era escéptico porque sabía que Piñera es más una socialdemocracia tirando más a socialista que democrático, digamos, pero cuando a los 2 días me tenía que volver para Argentina, ya me había empezado a llamar la atención algunas cuestiones muy particulares. Me acuerdo haber visto algunas insignias del progresismo, particularmente banderas LGBT, en una de las principales universidades de Chile. Y también me acuerdo haber visto una afluencia muy grande de inmigrantes haitianos cerca de la Casa de la Moneda. Entonces yo cuando vi eso, recuerden que fue en el momento en el que estaba asumiendo Piñera, o sea, bien que se han Claro. pasado unos años, ¿no? Pero yo en ese momento dije, acá Chile va a terminar mal. Mm. Era el cauce natural. Y un amigo mío me decía, bueno, mi gran amigo, Sebastián, que le mando un saludo enorme, me decía, no, pero ahora que Kast va a poder crear un espacio mucho más grande porque ya tiene la libertad política que con Bachelet no posee. Yo le dije al contrario, se va a fortalecer el núcleo duro del votante de derecha, pero la izquierda va a ingresar al gobierno, porque ese es el gran secreto de la socialdemocracia, digamos. Es una de las formas más sutiles de socialismo. Y de hecho es tan endeble estructuralmente la socialdemocracia que a ver, permea cualquier tipo de conflicto. Por eso se han dado los conflictos que se han dado. Vean si no, cómo ha sido el tipo de gobierno endeble Mm. que abasteció los conflictos tanto en Colombia, en Perú, que hubo ya un intento fuerte, en el propio Chile, en Guatemala. Esto es lo que sucede, porque no son políticas claras, lo mismo que sucede en Argentina en la era de Mauricio Macri. Esto fue algo que me llamó muchísimo la atención de Chile. Esto fue algo
que me llamó muchísimo la atención, y de paso saludo a un gran amigo, un chileno anónimo, porque ya en ese momento, con esos dos indicios, el multiculturalismo y el progresismo internacional, uno ya veía que a pesar que mucha gente de derecha estaba de fiesta, uno sabía que el gobierno no era de derecha, naturalmente iban a ceder. Pero bueno, cosas que pasaron y quería simplemente compartir esa anécdota. No, interesante, porque yo en esa época ni siquiera me había dado cuenta. Yo, inclusive en un tiempo, yo lo conversado otras veces, como que no estaba ni ahí con la derecha, y tampoco estaba ni ahí con la política. Y ahora de alguna manera la política se nos metió entre medio de la vida a todos nosotros. Y hemos tenido que tomar parte, es decir, ¿para qué lado te vas? ¿Para el bien o para el mal? Y en este momento nosotros se podría decir que estamos por el lado del bien, es decir, la familia, la libertad de expresión, ¿cómo se dice? Ser pro vida, es decir, cosas básicas y fundamentales que son la base fundamental de una sociedad. Entonces, en cambio, ellos, ¿qué es lo que muestran? Todo lo contrario. La apología a la muerte, eutanasia, aborto, es decir, y eso es lo que la mayoría como que pareciera llevarlo, pero no es así. Incluso yo no sé si está al tanto de lo que pasó acá después de las votaciones que tuvimos en estos días y inclusive la misma izquierda en este momento yo creo que está teniendo un poco de miedo a quienes salieron de tanto de concejales que salieron de los encargados de hacer la constitución, supuestamente, que ellos creen que van a realizar, y resulta que son más izquierdistas que los izquierdistas. Entonces están un poco asustados con lo que está pasando, porque ellos están haciendo ya exigencias. El otro día yo miraba en la tele y quedé, pero sorprendía un chico muy joven diciendo que si no dejan a los presos de la revuelta libres, ellos no van a trabajar por hacer una nueva constitución. Bueno, es que a ellos los eligieron para eso, no para que hicieran tipo de exigencia. Es muy extraño todo. Como que empezaron con una cosa medio matonesca. Bueno, pero esa es la política propia de la izquierda, digamos. Y de hecho, a mí siempre me llama la atención porque la gente de repente parece como que se sorprenden cuando la propia tesis política, que incluso uno puede rastrear anterior a la política de Aristóteles, hay una tendencia natural en el hombre, dada su naturaleza caída, a abusar del poder. Y más todavía Mm. cuando ya no existe un parangón moral supremo que trate de limitar. Es decir, para que se entienda esta abstracción en términos muy sencillos, podríamos discutir o no la existencia de Dios. Podríamos discutirlo o no, incluso sería un debate muy interesante, pero pongan en un contexto determinado a una persona que realmente cree en Dios, que realmente cree en Dios, o una persona en realidad un conjunto de personas. Aún este conjunto de personas, si tuviesen el poder pleno de poder cometer cualquier tipo de delitos, y teniendo el anillos de Giges, es decir, que no tenían ningún tipo de consecuencias, que no tenían ningún tipo de castigo, difícilmente lo cometan. Es decir, bajo las premisas internalizadas, legitimadas sobre sí mismo, del no matarás, no abusarás, no mentirás, no robarás, naturalmente el creyente, por más que no hubiese una sanción coercitiva, tendería a tratar de evitarlo. Puede caer claramente como todo pecador, digo, pero hay una tendencia. Ahora, la izquierda racionalista, la izquierda jacobina, la izquierda centralista, si puede abusar del poder, lo va a usar. ¿Pero por qué? No es solamente porque digan somos los malos de la película, porque también hay que evitar ese riesgo a veces en la discusión. Es decir, no es el villano que dice soy el malo y quiere hacer el mal en el mundo. Porque de hecho dudo realmente que una persona diga quiero hacer el mal porque disfruto de hacer el mal, digamos. Lo que sucede es que muchas veces el mal siempre se presenta al mundo bajo apariencia de bien. Eso sí es una discusión muy interesante, incluso a nivel teológico. Pero lo que sucede es lo siguiente. Piensen que la izquierda, como todo pensamiento racionalista, como todo pensamiento iluminista, parte de la idea, y valga la redundancia, que ellos poseen una idea de cómo diagramar el mundo. Entonces ellos dicen, hay una situación de asimetría, por ejemplo, entre clases sociales, entre sexos, entre etnias, y por lo tanto depende de mí, el racionalista, el idealista, solucionar esto y empezar un nuevo tejido social. Entonces, acá está el tema. Uno no puede combatir el idealismo con más idealismo.
Este es el error que muchas veces ha cometido gran parte de la derecha. Por eso a veces creen que el liberalismo es las antípodas del socialismo y eso es perderse de vista 300 años de filosofía. No, no hay ningún filósofo serio, filósofo, no economista, filósofo, que no sostenga que de hecho el liberalismo es una suerte de idealismo o racionalismo que deviene en sus vicios en un socialismo, en un Estado social, porque de hecho el Estado emerge como un salvoconducto para proteger la propiedad privada. Y de hecho la democracia emerge como la idea propia de la Revolución Francesa de otorgar libertad plena y absoluta a los ciudadanos y no depender ni de la iglesia ni de las monarquías. Entonces, luego, claro, como existe una naturaleza caída, puede devenir y viciarse, pero es importante entender la génesis. No estoy haciendo una crítica completa al liberalismo más allá de mi escepticismo, sino decir, cuidado con creer que los idealismos se lo combate con más idealismo, sino con una suerte de realismo. Por eso es tan útil siempre recurrir a Santo Tomás de Aquino, a Aristóteles, a los esenciales, digamos. Lo que sucedió en Chile, que es un fenómeno muy interesante, es incluso algo que ya incluso le he visto en un libro que leí hace poco que se llama La tradición progresista. Naturalmente, el pensamiento idealista va a caer en contradicciones. Naturalmente la izquierda, naturalmente el progresismo, naturalmente el racionalismo va a caer en las propias contradicciones, porque empiezan un proceso revolucionario acompañado de un proceso cultural que es la posmodernidad, pero este proceso político implica la revolución constante, que es la eterna revolución del hoy. Entonces, ya si uno observa, piensa en el propio debate del aborto inducido, por tomar un ejemplo tan delicado. Uh-huh. Quienes defienden el aborto inducido, no, ya ni siquiera buscan que el aborto sea, bueno, es decir, en casos de abuso, que para mí el aborto tiene que ser prohibido siempre. Aclaro desde ya, porque después se malinterpretan algunas ediciones que hacen maliciosamente, digo, pero aún así, ya ni siquiera les interesa el aborto terapéutico, que es una falacia. Uh-huh. Simplemente lo que buscan es, una vez que se legalizó el aborto hasta las 14 semanas, la lucha sigue. ¿Por qué? Hasta el sexto mes y luego hasta el noveno mes, como está pasando en Nueva York. Entonces, ¿por qué? Pero no es porque quieran decir necesitamos profundizar el mal, porque es verdad que el mal necesita profundizarse. Pero en la mente del hombre es, necesito continuar la revolución, porque en el momento en el que el revolucionario levante el pie del acelerador y pise el freno, pasa a convertirse en un conservador. Y el conservador es esencialmente realista. ¿Cuál es la definición básica del conservadurismo que le aporta tanto Giuseppe Bresolini, Russell Kirk, Roger Scruton? Que el conservadurismo es una filosofía de vida realista. Por eso no es una ideología, porque las ideologías parten de una construcción teórica que simplifica la universalidad de la experiencia humana. Entonces, acá está la clave de fondo. Si las ideologías intentan explicar toda la universalidad del pensamiento desde un constructo teórico, el conservadurismo intenta explicar las experiencias universales a partir de la realidad. Por eso creen los principios de la diversidad, por eso creen el principio de la realidad, por eso creen el principio de subsidiariedad, por eso creen los principios del legado intergeneracional. Claro, entonces el revolucionario necesita mantenerse en la revolución, porque en el momento en el cual la revolución se frena, colapsa con la realidad. Y eso se genera en situaciones de extrema violencia, tanto externa como interna. Entonces, para evitar ese colapso, que es la colisión entre el discurso y la realidad, es que evita confrontar la realidad y mantiene el discurso revolucionario. Por eso no les va a alcanzar con la reforma constitucional. Si la reforma constitucional era en un principio para menguar ciertas competencias o ciertas atribuciones del Estado, o en todo caso incrementarlas en pos de la justicia social y la igualdad, van a caer en las falacias de la agregación que bien plantea Roger Scruton. Es decir, la libertad es buena, la igualdad es buena, la fraternidad es buena. Agreguémoslas y cada vez se van a empezar a sumar más. Por eso es importante el sentido de mesura y de prudencia que claramente que no hubo. Y hoy la gente de bien que hay en Chile, que creo que es la inmensa mayoría, va a ser víctima de lo que ellos mismos han creado. Porque el mal nunca, jamás actúa por su propia virtud, porque la carece, sino que actúa por la omisión del bien.
Y de hecho, si esto que yo lo planteé en términos teológicos, yo lo asiento en un plano estadístico, les puedo asegurar que hubo una cantidad impresionante, si es que no fue superior al 50% de abstención de votación. Y les puedo asegurar que aquellos que votaron no fueron los más iluminados, sino fueron justamente los jóvenes ideologizados, que a mi criterio yo calculo a ojo que ha sido más del 70%, que votan por la aprobación de la reforma del plebiscito. Y eso que ni siquiera he estado en Chile en los últimos tiempos. Pero es una lectura rápida que uno hace de la experiencia de vida de saber cómo actúan. Porque luego de la aparición de Marcuse en el mundo occidental y el quiebre de Occidente en el Mayo francés, el último gran quiebre, uno de los tres principales sujetos revolucionarios es, por definición, el estudiante, porque es junto a los otros dos sujetos revolucionarios el que está por fuera del mercado. Entonces, el estudiante, en un contexto totalmente ideologizado, y me remito ni siquiera a lo que se vio en las universidades cuando estuve becado, sino a lo que se veía ya en la revolución de los pingüinos, era natural que esto fuese a suceder. Y era natural que ahora que la izquierda gana, empiece un proceso que ya se vio en la historia con Stalin y Trotsky. Empiezan las contradicciones propias de la izquierda. Empieza esa búsqueda que es el mismo desenlace fatal que tuvo Robespierre. Robespierre muere en una guillotina. Vaya ironías de la vida, que siempre terminan todos padeciendo bajo el yugo de sus propias ideologías. Por eso el feminismo, por dar un ejemplo, o el ecologismo, caen naturalmente bajo sus propias ideas. Y sobre esto podríamos hablar horas, no me quiero extender, pero quería marcar esto. Es lo mismo que ha sucedido en Chile ahora. No sé, la lectura que acabas de dar es correcta, inclusive lo ha hablado bastante Chileno Anónimo junto con otros canales, que de alguna manera son los chicos ideologizados los que fueron a votar, no realmente con conciencia, sino porque han sido manipulados mentalmente, se les ha metido esa información, gracias a profesores adoctrinados. Y eso ha partido incluso desde el colegio, en la universidad después, y estos chicos son los que de alguna manera son los que salen algunos a las calles, otros a hacer desórdenes y otros obviamente a votar, por lo que no correspondería. Y lo otro, por ejemplo, a mí me gustaría saber, porque en Argentina pasa algo muy parecido. En el fondo, todo lo que está ocurriendo acá en Chile también se ha replicado en Perú, en Argentina, hasta en Estados Unidos pasó lo mismo, también en Ecuador. En el fondo, yo digo, ¿cómo la gente no ve que esto es una cosa completamente planificada? Todo está hecho como con calco. Sí, sí, es muy interesante porque, a ver, yo todavía aclaro, yo tengo mis dudas al respecto, por eso estoy abierto a críticas también y para aprender. Yo muchas veces pienso si realmente ha sido una cuestión de orden espontáneo o si ha sido planificado. Hay muchas revoluciones que se dan espontáneamente. Yo sé que van a salir a decir a algunos que han leído dos PDFs, un hilo en Twitter y un video en YouTube, y dicen, no, estás totalmente equivocado, Horacio, ¿qué tiene de espontáneo esto? ¿No te das cuenta que acá hay un nuevo orden mundial? Miren, nadie ha denunciado más lo que es la nueva gobernanza mundial que yo, que vengo trabajando con Miklos y Villamor desde hace años. Entonces, primero la modestia de escuchar. Aclaro esto porque uno ya sabe después los comentarios con los que se encuentra. ¿Por qué digo esto? Es verdad que puede existir, y de hecho estoy convencido que existe, una tendencia a la centralidad global como gobierno. Y esto no es una teoría de conspiración, sino decir, mira, hay una tendencia y hoy por hoy existen tres grandes ejes de poder a nivel global. Entonces, en estos tres grandes ejes confluyen y hay intereses compartidos. Está, por un lado, la Organización de las Naciones Unidas como un proyecto político global, luego un proyecto, digamos, de corte imperialista con China, trato de ser cuidadoso por el tema de la censura en los canales. Luego hay un proyecto de un metacapitalismo corporativista, como puede aparecer acá Bill Gates, por dar un ejemplo concreto que se me viene a la mente. Hay tres grandes polos que pueden compartir por momentos agendas en común, luego tomar distancia, luego combatirse, luego no. Por eso mucha gente se extrañaba por qué de repente Trump en algún momento podía mostrarse más favorable a Bill Gates que a China. Y bueno, porque la política es tomar decisiones. La realidad existe, entonces la política es el arte de lo posible. No es una discusión teórica. Entonces, uno tiene que ser realista. Digamos. No hay nada más conservador que la política misma, digamos. Ahora, lo que sucedió en Chile, por dar un ejemplo, yo sinceramente lo mismo que en Colombia.
Yo no sabría si realmente fue orquestado o no. Creo que había una gran influencia de la izquierda, no me queda la duda. De hecho, la revolución fue una revolución de izquierda. Eso no me queda duda. Ahora, no creo que haya habido una mente central planificando el ataque a Chile. Sí creo, porque ni siquiera fue un ataque hegemónico. Entonces, yo cuando a mí me toca como trabajo de asesor, digamos, cuando yo analizo un fenómeno, siempre busco el principal análisis que yo realizo como asesor es, ¿hay o no hay hegemonía? Y luego de ahí empiezo a elaborar mi tesis. Yo en Chile no encontré hegemonía, sinceramente. Puede ser que haya habido un discurso en contra de las derechas y hasta allí nomás. Yo lo que vi en Chile fue un punto de ebullición, fue como un chispazo en un tubo a presión de gas, hubo un chispazo que hizo estallar absolutamente todo el sistema. El chispazo fue claramente la suba de un boleto, pero las manifestaciones, hegemonía yo no vi, hegemonía, concepto es clave de hegemonía, digamos, no lo que alguno ve por ahí en Google, digamos. Lo que yo veí fue, a partir de esos disturbios, la primera, aparece claramente este experimento de la ventana rota. Entonces, Ah, algunos vieron que podían generar disturbios y dañar la propiedad sin consecuencias, mucha gente de repente se animó. Que es lo mismo que pasa acá en Argentina con el tema del confinamiento. Algunos están esperando que sus influencers favoritos salgan a la calle en una marcha para ellos animarse a salir y mostrarse rebeldes. Cuando la rebeldía se hace en el día a día, como lo vengo haciendo yo, sin necesidad de andar publicando en todos lados, miren qué rebelde que soy. Salí y punto. Sé libre y punto. No hace falta no vas a ser más libre porque consigas más likes. Eso hay que declararlo desde ya. Pero, ¿qué sucede en Chile? Se genera este disturbio. Y de hecho, los primeros disturbios son justamente los herederos de la revolución de los pingüinos. Ya están acostumbrados a este tipo de procesos irruptivos en la sociedad. Pero luego yo vi, aparte de lo que podríamos definir y para evitar la censura de la araucanía, todos saben que no me refiero a la araucanía per se, sino a los movimientos que hacen del terror una ideología, vandalizar gran parte de la zona de Biobío. Y poco tenía que ver el vandalismo y la reivindicación indigenista, poco tenía que ver el indigenismo con la suba de un boleto, por no decir nada. Pero también se vio a un montón de estudiantes salir a fogonear incluso cambios en las currículas universitarias y a pedir que la universidad sea gratuita. Entonces, y eso poco tenía que ver con la suba de un boleto, que fue el punto de ebullición. También se vio muchas feministas salir a quemar iglesias. ¿Y sí. cuál sería la hegemonía? ¿Cambiar una currícula universitaria? ¿Quemar una iglesia? ¿Tomar territorios en el sur por parte del indigenismo? Esto es lo que yo quiero marcar. Entonces, sí, entonces, ¿cuál es la hegemonía? Son todos de izquierda. Bueno, pero ¿qué tipo de izquierda? Pues no es que, a ver, izquierda como concepto tiene elementos esenciales, que es el racionalismo, el verticalismo, el igualitarismo, que son los tres conceptos esenciales de la izquierda francesa. Ahora, en todos lados se ve esto del racionalismo, el igualitarismo y el verticalismo. Eso se ve siempre, pero no es lo mismo la reivindicación, no es lo mismo la reivindicación que realizan las feministas que la que realizan los indigenistas, ni cerca. Es más, ¿por qué planteo esto? Porque de hecho, si yo tomase el concepto, por ejemplo, de Antonio Negri, de decir un nuevo sujeto, no se da este concepto de hegemonía. Porque en Antonio Negri es muy interesante porque él intenta dar una respuesta superadora a Gramsci. Todos saben que Gramsci, cuando habla de hegemonía, se refiere a la impresión de una cosmovisión por parte del grupo emergente en la comunidad. Que incluso eso ya es una ruptura con Lenin, que simplemente marcaba la hegemonía como el marchar todos separados y golpear todos juntos. Acá se da un fenómeno que incluso es superador, porque Antonio Negri dice, no, en realidad es tomar los puntos en común en cada reclamo y a partir de ahí construir un otro sobre el cual se va a establecer la hegemonía de esta izquierda. Entonces, para que se entienda el concepto de Negri, va a decir, ¿qué es lo que le molesta a la feminista? Y le molesta el hombre. Bueno, ¿qué es lo que le molesta al colectivo LGTB? Y el heterosexual. Bueno, ¿qué es lo que le molesta a Black Lives Matter? El hombre blanco. ¿Y qué es lo que le molesta al indigenista? Y el cristiano eurodescendiente. Entonces, ¿cuál es el enemigo en común? Y el hombre blanco, heterosexual, eurodescendiente, cristiano.
y capitalista. Entonces, allí sí, Antonio Negri dice, bueno, acá hay un nuevo sujeto, esta izquierda va a ser justamente aquellos que reivindiquen todo lo que no sea un hombre blanco, heterosexual, capitalista, cristiano, eurodescendiente. Pero lo que se ve en Chile es que incluso hay gente de clase media, blanca, heterosexual, capitalista, toda la historia que quieren poner por detrás, que también salió a manifestarse en su primer momento. Luego vieron que ya no podían controlar la situación. Pero no hay que olvidarse que en Chile en un primer momento hubo mucha gente trabajadora de clase media que salió a manifestarse, como sucedió en Colombia. O creen que en Colombia solamente fue la izquierda radicalizada que irrumpió. Hubo mucha gente que salió legítimamente en su primer momento a protestar. Luego vieron que estaban siendo utilizados. Por eso quiero marcar que esto me extrañé quizás en el análisis, pero digo, yo tengo mi escepticismo de creer que está todo gestado así por una únicamente, porque es imposible gestar por una únicamente todos estos movimientos que fueron, como diríamos, la revolución molecular, distintos puntos que fueron quebrando la microfísica del poder, y una vez que quiebran esta microfísica del poder, el propio sistema cae, la macrofísica cayó por sí misma, digamos. Yo sí creo esto. Sí creo que en gran medida distintos intelectuales, cada uno en su área, distintos intelectuales en su área, han ido fogoneando la ruptura de las microrelaciones de poder. Y eso fue lo que finalmente hizo que de tanto golpear los cimientos y distintos cimientos de un gran edificio, simplemente faltó que la última pedrada tirase por completo toda la torre. Esa sí creo que ha sido mi tesis, que es lo que se vio en Chile, a mi entender. Insisto, hay distintas lecturas, porque si esto fuese una fórmula mágica, se hubiese publicado como se publicó la fórmula de Coca-Cola, y ya todos tenían las respuestas, y no haría falta análisis posterior, digamos. No, interesante, muy interesante tu análisis, porque, bueno, acá mira, justamente Luis puso algo que me llamó la atención, que dice, el error es creer que la hegemonía debe incluir a todos los grupos rupturistas, cuando hoy parecen funcionar solo como engranajes momentáneos y utilitarios. El hegemón es la nueva izquierda radical. Coincido. Es así, lo resume perfectamente. Hoy de repente se puede ver, miren, para dar un ejemplo, piensen en Black Lives Matter. Black Lives Matter no es hegemónico. Y eso es un movimiento hegemónico, no es tan así, porque de hecho dentro de Black Lives Matter emergen grupos que vienen a reivindicar en una suerte de revanchismo una ruptura con el colonialismo blanco, pero a su vez aparecen grupos que son mucho más tendientes a los disturbios, como también aparecen intelectuales que vienen a replantear la historia, entonces tienen distintos mecanismos de acción. Algunos van a buscar incluso alianzas estratégicas con hombres blancos y otros van a repudiarlos por completo. Quizás el ejemplo de Black Lives Matter sea muy complejo de entender, pero voy a verlo más simple todavía, mucho más simple. El feminismo. Cuidado que el feminismo no es hegemónico. Y muchos decir que sí, no es tan así. Porque de hecho dentro del feminismo sigue perviviendo un feminismo totalmente radicalizado en clave marxista. Existe un feminismo totalmente posmoderno que incluso, que curiosamente está más preocupado por la protección del hombre que se autopercibe mujer que por la propia mujer vulnerable. Existe un feminismo TERF, que es un feminismo mucho más realista, que emerge en Francia. Existe un feminismo liberal, que para mí es un oxímoron, pero bueno. Existe un feminismo liberal, entonces, no es hegemónico el feminismo. Sí, es hegemónico, no, es transversal, que no es lo mismo. A ver, puede ser transversal, como sucede en Argentina en materia de género. Es transversal a todas las políticas y es donde más dinero invierte el Estado. Pero no se sigue que sea hegemónico así per se. Entonces, esto quiero marcarlo porque en ese sentido, hoy la izquierda, creo que la izquierda está cayendo bajo la propia lógica de la posmodernidad, que es un vacío identitario. Por eso es tan difícil para muchos entender la izquierda, voy a ser redundante con las palabras, para que se entienda. Ya con la aparición de Gramsci, las lecturas de liberalismo versus comunismo no servían absolutamente de nada. Pero luego de Gramsci, con el Mayo francés, las propias lecturas de Gramsci tampoco sirven de nada, porque Gramsci no fue un marxista cultural. Pues acá hay unos mitos respecto al marxismo cultural muy interesantes, digo, pero Gramsci seguía siendo marxista, seguía siendo revolucionario y seguía siendo materialista. Y el que discute esto es porque simplemente no leyó a Gramsci. Lo que hizo fue un cambio de estrategia.
Pero él, en última instancia, y esto hay que leerlo en profundidad, Gramsci lo que pretendía era llegar al fin del Estado y que el proletariado tomase los medios de producción y volver a ese proyecto utópico, positivo y moderno, cientificista, de Marx. Eso es lo que pretendía Gramsci. Lo que sucede es que hace un intercambio de estrategia en cuanto a estructura y superestructura. Eso es cierto. Ya ahí hay una suerte de cambio estratégico, de forma, no de fondo. Ahora, ya con el Mayo francés, leer a Gramsci poco y nada sirve. Sirve para entender, pero ya con el Mayo francés, que es el punto auge, el clímax de la posmodernidad, ya en el Mayo francés, Gramsci no explicaba absolutamente nada, porque ya no era un proyecto positivo. Aspiramos a construir este tipo de sociedad. Proyecto positivo del comunismo, como podríamos hablar del cristianismo, del iluminismo o del liberalismo. O sea, si mal no me acuerdo, son los cuatro que habla de Lyotard: comunismo, liberalismo, iluminismo y cristianismo. Ya en el Mayo francés es destruir por destruir, la deconstrucción eterna y la revolución del eterno presente. Entonces, ya un proyecto negativo, ya no es aspiramos a esta utopía, es lo que existe hay que destruirlo. Luego veremos qué alza de esas cenizas. Y lo que se alce, si no es acorde a lo que pretendemos o no es un alzamiento revolucionario, se vuelve a destruir. Entonces, la posmodernidad es un proyecto negativo. Por lo tanto, aspirar a entender la posmodernidad con autores que crearon proyectos positivos ya es un error. Ahora, si uno intenta leer, por ejemplo, la posmodernidad en clave de posmodernidad, también sigue siendo un error. Porque, por dar otro ejemplo para que se entienda esta abstracción, utilizar a Foucault hoy y ya también empieza a quedar en desuso. Salvo por el disciplinamiento a través de la ciencia médica, que es lo que se vio en tiempos de pandemia con la Organización Mundial de la Salud. Salvo por el disciplinamiento a través de la medicina, salvo por ese aspecto específico, ya hoy ni siquiera se podría hablar de sociedad disciplinaria. Hoy el jefe de una fábrica, el padre de una familia o el docente en un aula es más una actividad de performance que posee que una autoridad disciplinaria. Hoy el dueño de una fábrica con los empleados se sienta a dialogar, a negociar, a conversar, y entonces ya casi que no hay diferencia entre las decisiones del dueño y los empleados, porque existe esta mentalidad de tiburón, de ser tu propio jefe, de aspirar a construir más, del diálogo, del liderazgo, de, bueno, somos todos amigos. Hoy el padre de familia es un amigo del hijo, no es alguien que marca autoridad. Vale. El docente ya no es una figura propia de ese panóptico allí arriba como un estandarte en el aula dirigiendo la educación, sino es un hombre más que se sienta a tomar mate con los alumnos, todo en círculo, y a partir de ahí empieza a conversar. Cada uno sabe qué sistema le favorece más, pero lo cierto es que esta sociedad disciplinaria de Foucault, ya Foucault ni siquiera sirve para explicar la sociedad de la autodisciplina y de la posmodernidad. Por eso me sorprende que tantos intelectuales al día de hoy siguen apareciendo en redes sociales queriendo explicar todo en, bueno, este es el problema de Marx, porque Marx se equivocó. La propia izquierda, a ver, siempre lo digo, Marx ha muerto y la izquierda lo ha matado. Y todavía siguen habiendo algunos que pretenden ser intelectuales apelando a Marx, apelando a Gramsci, apelando a Foucault, y el tiempo no se dan cuenta que ya la sociedad giró para otros espacios. Es útil leerlo, y es útil conocer. De hecho, yo muchísimas de mis tesis las tomo de Gramsci. Creo que es un pensador fantástico que todos deberían leer. La derecha debería leer a Gramsci. La derecha debería tomar elementos de Foucault y de Marcuse. La derecha debería aprender de Guattari, debería aprender de Deleuze, pero hoy la sociedad no gira en esa idea de izquierda comunista tradicional, muy por el contrario, quieren hablar conceptos de hegemonía, quieren ver lo que es hegemonía tal como se explica. Si yo voy al debate presidencial en Chile, yo tenía desde la extrema izquierda hasta la derecha. Tenía todos los aspectos políticos habidos para dar. Salvo por el dogma de la democracia, absolutamente todo se discutía: tamaño del Estado, presupuesto, función privada, función pública. Estamos hablando de izquierda a derecha, salvo por el dogma de la democracia, absolutamente en Chile teníamos desde un Kast hasta un Piñera, hasta un Bachelet, había de todo, Lagos, para hacer un poco de memoria para los más viejos, había de todo en la política de Chile. Ahora, si yo tomo un café en Starbucks, voy al parque de Disney,
veo una serie en Netflix o compro una campera Nike, el logo LGBT aparece y son los que están marcando tendencia a nivel global. ¿Quieren hablar de hegemonía? Entienden que en la posmodernidad la distinción público y privado desapareció, porque en la posmodernidad lo que es privado, como la vida y la identidad sexual, se vuelve materia política y pública. Y lo que es público, Mm. como la discusión política, se privatiza a través de las redes sociales. Entonces, quienes quieren discutir temas elevados necesitan naturalmente elevar la discusión a partir de la realidad. Y esta es la realidad, que en la posmodernidad toda esa lógica modernista se rompió por completo. Por eso las categorías de derecha o izquierda sirven como una introducción, pero no explican todo el fenómeno, o en todo caso se tienen que, como bien explica Agustín Laje, adaptar a la idea de que es un significante vacío. Por lo tanto, necesitan ser resignificados los conceptos de izquierda o derecha y no seguir con esa idea vieja de un Stalin versus un Adam Smith, por dar un ejemplo grotesco, anacrónico, pero que sirve para graficar este punto. Bueno, acá dice Diego Ramón, la izquierda y la derecha dándose la mano con el progre globalismo. Habría que redefinir derecha. Yo muchas veces utilizo el concepto de derecha, pero porque justamente como un sistema de oposición, Claro. que esto es muy interesante, porque como hablamos de oposición, si hoy, por ejemplo, Antonio Negri tuviese que escribir de vuelta Imperium, yo cito a Antonio Negri pues sería como el Gramsci del siglo XXI, porque es diputado, comunista, italiano, de todos los factores muy interesantes para estudiarlo. Pero hoy si tuviese que escribir Imperium, hoy el imperio... Sí, es verdad que seguiría siendo una suerte de metacapitalismo, pero el metacapitalismo más cercano a la izquierda que a la derecha que tanto critica. Entonces, de hecho, hoy ese imperio se gesta justamente por el corporativismo y la protección estatal que muchos capitales han tenido. Eso también es cierto. O sea, Amazon o Facebook en su momento no hubiesen crecido de no ser por la protección estatal y la protección superestatal que poseen algunas organizaciones, como quienes financian, que eso lo toco en un documental mío, a Greta Thunberg, por dar un ejemplo. Siempre voy al ecologismo porque es donde me siento cómodo al hacer la tesis de mi libro. Pero esto es lo que quería marcar bien, que se entendiese, digamos. Hoy es necesario quizás actualizar algunas lecturas. Horacio, yendo a un tema que yo debería haber dicho en el principio, pero estaba tan interesante lo que tú estabas diciendo que no quería interrumpirte. Pero quería partir preguntándote, yo sé que a ti no te gusta que te pregunten quién es Horacio Justo, sino que más bien qué hace Horacio Justo. Así que te voy a hacer las dos preguntas. ¿Quién es Horacio Justo y qué hace Horacio Justo? ¿A qué se dedica? Uf. Bueno, ¿quién soy? Soy el papá de la niña más linda del mundo. Yo creo que no he hecho muchas cosas bien en la vida, sinceramente. O sea, me preguntan, creo que no he hecho muchas cosas bien, pero si algo que a mí me siento muy bien conmigo mismo es que me he esforzado, el tiempo lo dirá, en ser un papá cariñoso sin perder el sentido de autoridad. Es decir, cuando a mi hija la tengo que retar sin acudir a la violencia, sin acudir al maltrato jamás. Pero sé que no soy el amigo de mi hija, pero sí me considero un padre muy cariñoso, muy allegado, muy compañero, de dedicarle mucho tiempo a mi hija. Así que eso creo que es quien soy hoy, digamos. Trato de ser una buena pareja, trato de ser cada día un poco mejor católico, no me sale, pero lo intento. O al menos hago mi esfuerzo, digamos, como puedo, prueba y error. Trato de ser buen amigo, he tratado de corregir mucho el carácter con mis compañeros de trabajo, pues sé que tengo un temperamento un poco fuerte a veces y eso ha generado ciertos cruces, pero sé que son buenos chicos y los aprecio, los quiero un montón realmente, así que en ese sentido es lo que soy, digamos, un ser humano que se esfuerza. Ahora, ¿qué hago? Bueno, ahora estoy esperando que Ignacio Bosler, que es mi socio, entregue el prólogo para sacar a la venta un libro mío, trabajando en mi próximo libro, que es la tesis sobre el ecologismo. Soy director de la Resistencia Radio, me dedico a dar conferencias y soy asesor político también, pero siempre hago reserva de quién. Eh, el tema es que la radio me consume muchísimo tiempo. Tengo un pequeño canal de YouTube que lo disfruto un montón. Lo cuido mucho, lo cuido como una plantita, digamos. Así que eh, eso es básicamente lo que yo hago.
Y he tenido experiencias muy, muy, muy lindas de encontrar gente muy sana en este ambiente. Es un ambiente que hay muchas tradiciones, es un ambiente que hay muchas deslealtades, pero uno cuando busca encuentra gente sana como usted, como un chileno anónimo, mis compañeros de trabajo, mis amigos, y también uno aprende en esto. O sea, les voy a contar así, ya pasamos la etapa, no me gusta hablar de mí, pero eh, les puedo contar algo que sí les puede servir de experiencia. Por favor. No es, no es difícil, y les digo por experiencia, no es difícil tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro. Lo que realmente es difícil, lo que realmente es difícil es que el árbol no se seque, que el libro se venda y que el hijo sea bien educado. Entonces, esto sí me gustaría compartirlo porque a veces se venden algunas ideas un tanto reduccionistas en redes sociales. Me gustó eso. No, y justo me acordé cuando comentaste de que cuidas harto tu canal, porque el otro día te escuché hablar con Marcel García y fue interesante lo que conversaron, porque tú dijiste, hay que tener mucho cuidado, es decir, para que no te baneen, no te bajen el canal, hay que ser respetuoso. Porque tú dijiste, no, llevo tantos seguidores y suscriptores, no los voy a perder por expresarme de mala manera. Lo que fue un buen consejo, porque de repente mucha gente se toma tan a pecho, se toma demasiado a lo personal algo y de repente tiende a reventar en las mismas redes sociales y eso significaría que también le voten su canal. Y ahí pierdes obviamente todo el trabajo que has estado haciendo. Y me gustó bastante la conversación que tuvieron ustedes dos. Y también quería entrar en ese video que te comenté antes de ingresar, que fue el último que subiste, que es justamente una charla que tuviste muy intensa, muy interesante, con varios jóvenes, la cual tú editaste y subiste porque fue una conferencia privada. Me gustaría que nos relataras un poquito sobre eso, sobre esos dos puntos. Bueno, el primer punto creo que es el más importante de todos. Aquí hay una cuestión que creo que es la dinámica propia de las redes sociales. Hay una cuestión, una dinámica propia que se da en las redes sociales. Que la gente ha confundido tibieza con caballerosidad y la gente ha confundido la incorrección política con ser maleducado. La corrección política es el sentido de verdad y certeza que el propio cuerpo político designa para sí como criterio legitimador. Este es el concepto básico. Si quieren, se lo repito para el que quiera tomar nota. La corrección política es ese criterio de verdad, es decir, qué está bien y qué está mal, que el propio cuerpo político, piensen en los legisladores, los jueces, el presidente, han decidido que va a ser válido para legitimarse a sí mismo. Entonces, si yo critico a la comunidad LGBT, van a decir es incorrecto políticamente, porque lo que es correcto para el cuerpo político del progresismo, para todo el armado del sistema, es la idea de la inclusión a esta comunidad con todo lo que eso conlleva. Entonces, esto para que se entienda. De allí no se sigue que ser incorrecto políticamente tenga que ser maleducado. Ujú. Porque yo tranquilamente podría, si quiero, para generar más audiencia y más suscriptores a mi canal y vender más, y con tal de vender más, venderme a mí mismo, decir, Horacio Justo humilla y ultraja a Liber Progre de cuarta que no sabe pensar. Como en realidad yo creo que hago con un liberal es sentarme a hablar como caballeros y ver qué me puede enseñar él y ver qué puedo aportarle yo a él y a los que están viendo en la audiencia y que la gente saque sus conclusiones. Mm. Esto es así, digamos. Entonces, es algo que incluso uno lo ve, a mí me encanta el mundo de las artes marciales y no consumo MMA, porque ¿cuál es el sentido de una persona va, le pega una trompada a otra y cuando cae festeja como que ganó la Copa del Mundo? A ver, el que cae podría haber sido uno. Entonces, ¿cuál es el sentido de humillar al otro? Mm. Se entiende más ya que hay mucha caballerosidad en la MMA, que, insisto, hay mucha caballerosidad porque después salen abrazados, pero digo esto, es que el todo o nada, que es propio de la cultura del debate, es propio de la cultura de la posmodernidad, es decir, bueno, acá hay un solo premio y el que llega primero a la cima se queda con todo, y se queda con todo para sí. Entonces hay una sola verdad y el que llega se la queda para sí, entonces el que gana el debate se queda con la verdad. Y es una farsa, es una farsa. Porque miren, que si a mí viniese algún historiador y me empieza a plantear una serie de ideas que son contrarias a mí,
el que lo está viendo diría, qué interesante. Ahora yo digo, después que habló 10 minutos, le digo, bueno, ahora decímelo sin llorar. Y le hago un chiste así y va a decir, gracias, Justo le ganó el debate. Y no, en realidad es que no tenía argumento, no me quedó otra que apelar a la burla, por mi ignorancia. Entonces, esto es lo que yo noto mucho, porque la gente dice, qué tibio, es disidencia controlada. No, justamente, gente como Agustín Laje, por tomar un ejemplo muy conocido, que llega a tantas personas, ¿quién le dice que es disidencia controlada? Agustín Laje, que tiene miles y miles y miles de personas siguiéndolo y apoyándolo. ¿O acaso esas personas que cada vez que abren una cuentita en Facebook insultan y le vuelven a cerrar la cuenta? ¿Dónde está el control de la disidencia? ¿Aquel que le está abriendo la mente a muchísimos jóvenes? ¿O aquel que no le puede lograr cambiar la opinión ni siquiera a su propia familia y destila odio en redes sociales? Porque se confunden estos conceptos. Estos conceptos se confunden enormemente. Entonces, luego está la gente con ese vacío en búsqueda de los liderazgos y claro, como están acostumbrados al mercado, como dicen, bueno, me quiero comprar un auto con esto y con esto. Y van y lo compran, pero luego quieren comprar a su influencer y decir, yo quiero que Agustín Laje opine de esto, yo quiero que Manuel Danan diga esto otro y yo quiero que Horacio Justo se exprese sobre este tema. Como si no fuese mercancía. Y yo siempre le he dicho, bueno, sí, sí, es verdad que en parte es verdad que somos mercancía, es cierto. Hay toda una teoría de la posmodernidad al respecto, pero yo siempre aclaro, ¿quieren que opine de un tema? Fíjense en la descripción de mis videos, está la forma en la que ustedes pueden apoyarme y todos los documentales que yo hago son siempre a pedido de aquellos que han decidido, Horacio, tus horas de trabajo, tus horas de estudio valen. ¿Cuánto necesitas para esto? Yo hace poco dije, quieren que haga un documental, por ejemplo, de la IPPF, ya que vamos a ese tema. Yo sabía que iba a estar desmonetizado. Cada vez que sale de ese tema específico del control de ley, ya que está desmonetizado. Yo dije, al merendero al que yo estoy ayudando, le está faltando esto, esto y esto. Y vino una persona de Entre Ríos y me dijo, cómpralo vos, mandame el ticket. Yo compré, mandé el ticket, me hizo la transferencia bancaria de cuánto había gastado, que eran ollas y carne, para que el que quiera saber, no tengo ningún problema en blanquearlo. Compramos ollas, compramos carne, y aparte de un par de alimentos no perecederos, al merendero. Cuando se me hizo la transferencia para ayudar al merendero, yo dije, me pongo esta semana a trabajar en el documental. A ver, yo no voy a negar que esto es verdad que estamos en un negocio. No es verdad que yo cobro por YouTube porque es de la forma en que yo sostengo tantas horas de Claro. trabajo. Es un trabajo. Pero lo que yo voy es, si a alguien no le gusta lo que uno hace, porque las críticas están siempre, ¿por qué no opinas de esto? Porque, a ver, uno no tiene por qué opinar de todo. O sea, a ver, en este momento hay un conflicto en Medio Oriente del cual yo desconozco por completo la historia. Entonces, ¿por qué voy a opinar algo que no sé? ¿Por qué uno está obligado a opinar de algo? Así, a ver, somos seres humanos. Y es verdad que la lógica de la posmodernidad te lleva a convertirte en mercancía. Uno mismo se asume como objeto. ¿Quieren que les dé un ejemplo rápido para que vean cómo todos estamos en esta lógica? Sí. Yo le puedo saber que encuentro a cualquiera que está en este momento en el chat y le pregunto a cualquiera y van a ver que tarde o temprano todos han dicho en algún momento, han hecho esto, miren. Me estoy quedando sin batería. Todos lo han dicho alguna vez. Y de hecho lo que se queda sin batería es este teléfono. Lo que se queda sin batería es el teléfono, no uno. Uno no es un objeto, pero así mismo nos asume como objeto. Esto tiene que ver con la social autodisciplina, que es tema de otro debate. Pero quería tocar esto porque a veces se confunde en el mundo de la virtualidad. Dicen, tenés tantos suscriptores. Yo agradezco que tener un suscriptor para mí es mucho. Yo lo agradezco. Pero yo sé que no soy 20.000 suscriptores, ni 60.000, ni 5. Soy lo que soy, lo que dije. Soy un papá de familia, soy un padre cariñoso. Eso sí soy. Ahora, influencer, intelectual, referente, ejemplo de vida, no. Si quieren influencers, referentes de vida, ejemplos, hay muchos que son mejores que yo. Muchísimo. La Disculpa. clara, pues, Sí, perfecto. No, es que justo hubo un temblor y que me remeció, así que no sé si lo sintieron, sí, está temblando. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No es la primera vez, la otra vez también estaba entrevistando a otra persona y hubo un temblor muy fuerte. Y el otro día, disculpa, haciendo un paréntesis, ahora se le está, decir, no, gracias, el otro día está haciendo una entrevista y está lloviendo con relámpagos y truenos y muy fuerte, siempre pasa algo, no sé por qué. Disculpa, Horacio, es que justo fue así como, así.
Y yo me moví Ok. para los dos lados, así que si viste unos ojos así, era por eso, disculpa. Están Sí, todos no, diciendo que sí. temblor, temblor, está temblando. No, pero estupendo lo que estás diciendo, Horacio. De repente pasa eso que nosotros decimos, claro, se me está acabando la batería, y no es que a uno se le está acabando la batería, es el teléfono. Es decir, de alguna manera como que nos despersonalizamos, como que nos deshumanizamos a través de los mismos objetos que utilizamos. Me Hace permite, poco, le comento una anécdota, pero hace poco, está bien, a veces me pasa que me pasó que bueno, me pasó, por ejemplo, de uno que apoyaba mi radio a través de Patreon, se enojó conmigo porque está todo el día mandándome mensajes, y yo en un momento le dije, señor, yo no sé si sinceramente si usted está apoyando la radio porque quiere que nosotros construyamos un proyecto cultural o porque necesita de alguien que lo escuche, pero en todo caso, si es así, blanquéamelo, porque no tengo tiempo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se genera una ficción muy grande, y esto es una disociación enorme que han generado las redes sociales. Genera una disociación creer que uno en redes sociales es una especie de canal. Entonces, bueno, yo hoy quiero ver un canal deportivo y lo ponen. Bueno, ahora quiero ver un canal de cine y ponen el canal. Y están como en servicio uno. Se olviden que por detrás hay personas. Y esto es gravísimo, porque empiezan a idealizar personas. Y a mí me ha pasado que un caso lamentable que me tocó muy de cerca, de un chico que estaba con, bueno, con depresión y ideación, ya saben de qué, no puedo decir la palabra por cómo es YouTube, que me habló la mamá y me dice, este chico, vamos a reservar el nombre, está con un ataque depresivo y a vos te admira mucho, sería muy bueno que vos le hables, que lo ayudes a levantarle el ánimo. O sea, me pusieron a mí la responsabilidad de que una persona mantenga su vida, cuando mi responsabilidad es mantener con vida a mi hija, no más, digamos. Esto es increíble el daño que están haciendo las redes sociales en la sociedad, y la gente no toma conciencia. Idealizan porque están totalmente abstraídos de la realidad, han perdido esa noción de realidad, la han perdido por completo. La gente piensa que hay algo real, nada de esto es real, nada. Porque miren, el día de mañana la gente se va a cansar de mi canal y no me van a consumir más. Yo ahora tengo que ir a dar una gira a Colombia. ¿Y a mí saben por qué me llevan a Colombia? Por lo que hago, no por lo que soy. A nadie le importa quién soy. Entonces yo el día de mañana cierro las redes y se van a olvidar de mí, se van a olvidar de usted, se van a olvidar, todos los que estén acá hablando, todo lo que pasa en Internet es una farsa, todo. Ustedes van a trabajar 40 años en una fábrica, la fábrica un día va a cerrar y se van a olvidar de ustedes. Pero el amor de su familia, el amor de Dios es lo único que le va a quedar hasta el final de los tiempos. Ese sentido de trascendencia que es intangible, pero es lo más real, porque hoy también se está coqueteando con esta idea de, hay dos grandes ideas en la posmodernidad, la sociedad tanática y la sociedad narcisista, y coexisten, y tienen una razón de ser, porque se necesitan mutuamente. Narciso no podría existir sin la idea de la muerte, naturalmente. Si no, no sería Narciso. Eso es un tema de la mitología que a mí me apasiona enormemente el estudio de la mitología. Entonces, se ha generado una confusión donde toman por real lo que es un mensaje virtual. Por eso que yo le explicaba a usted antes de empezar el vivo. Vi en mi Instagram, ¿por qué no subo fotos personales? Más allá que hay cada enfermo que toman, que empiezan a amenazar a la familia cuando uno dice cosas que a otros no les gusta. Porque no quiero alimentar esta idea de decir, yo no soy nada. Yo sé que no soy nada. Entonces, cuando uno entiende que uno no es nada, empieza a apelar a lo que realmente trasciende, las ideas. Es lo único que va a quedar. Un sentido de trascendencia. Por eso, perdón si me extendí, pero quería marcar esto porque a veces pasa que dicen, bueno, idealizamos y creamos un superhéroe, y en realidad es un ser humano. Agustín Laje, Nicolás Márquez, Miklos Lucas, Pablo Muñoz, son personas, y de repente están y empiezan. ¿Por qué no dice esto? ¿Por qué no opina de lo otro? ¿Por qué no dijo esto? ¿Por qué? Si alguien cree que lo que está haciendo Agustín Laje está mal, ¿por qué en vez de estarlo criticando, o que lo pueden criticar, pero yo critico, por ejemplo, a la izquierda, pero trato de mostrar que puedo hacer algo mejor que la izquierda? Cuando le doy trabajo a los chicos que están conmigo en la radio, cuando le doy una buena educación a mi hija, cuando puedo trabajar por fuera del sector público. O sea, yo trato de ser coherente, no me equivocamos. Si alguien cree que lo que hace Laje, que lo que hace Miklos, que lo que hace Pablo está mal, ¿por qué en vez de andar criticando y tirando piedras de la tribuna no se ponen los pantalones cortos y entran en la cancha a jugar?
a ver si llegan hasta donde llegaron ellos. Porque después cuando aparece el resentimiento, porque a este lo financió tal, porque a este lo financió tal otro, han llegado a inventar que a mí me financian fundaciones de Alemania. Si ellos no conocen qué inventar y llegan a inventar esto. Y es un daño terrible que hace, porque la gente ve algo en las redes sociales y lo toman por cierto. Claro. Todos saben el escepticismo que tengo yo, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Todos saben que soy, que no quiere decir que sea anti-vacuna, es escéptico. Estudien el concepto de escepticismo. Aparece gente y dice, no, no, mirad lo nocivo que son las vacunas, porque ahora te pones una moneda y se te queda pegada por el magnetismo. Las monedas no son ferromagnéticas. No hay ninguna moneda en el mundo que sea ferromagnética. Entonces, ni siquiera tienen esa delicadeza de investigar un poco, de decir, antes de replicar, sale la cultura del scratch y es todo scratch. Se creen justicieros sociales porque están compartiendo algo que no saben cuál es la verdad. No saben si es un Photoshop, si es un montaje, pero ante la duda creen. Y me ha pasado con seguidores que me dicen, Horacio opina de esto. El otro día también, medio como no que me enojé, pero le dije a una persona que todos los días me está diciendo, Horacio, deberías hablar de esto, y me mandan información. ¿No? Horacio, esto, tenés. Vale, primero que vos no sos socio de la radio. Empecemos por ahí, vamos. O sea, segundo, nombrame una sola vez, pues yo le pregunté, ¿vos por qué haces esto? No, no, porque esto es la verdad, y por Dios, y la patria. Ajá. ¿En qué parte una sola vez me preguntaste, che, Horacio, ¿cómo estás vos? Nunca. Entonces, ¿dónde está el cristianismo allí? Es el tema. Eso es lo que yo quiero remarcar. Porque piensan que uno es un robot. No, bueno, yo soy insignificante. Digo porque lo veo de cerca con amigos míos, porque lo que he nombrado recientemente, con Pablo, con Agustín, y se pierde esta esencia de la humanidad, creo. Pero bueno, perdón si me está ni en este punto. No, 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 es que tienes mucha razón porque acá en Chile se ve de repente también que entre varios de los canales de acá, en algunos momentos hay gente que son seguidores de ellos y también hacen ese tipo de críticas también y les dicen, ¿y por qué no hablas de esto otro? O los dejan de seguir porque mencionaron algo que no les pareció. Y de alguna manera, eso también, como tú bien dices, es porque están demasiado metidos en la virtualidad. Sabes que yo quería, quizás voy a volver a repetir un poco algo que tú mencionaste, pero quería leerte unas cosas que anoté el otro día viendo tu último video que subiste, en que justamente remarcabas esto, decías tú, todo este mundo virtual es una farsa. Lo estoy parafraseando por si acaso. Decías, todo este mundo virtual es una farsa. Lo que hacemos todos en el mundo digital es una farsa. Después, no hay nada real detrás de todo esto. No hay nada duradero. La relación con mi hija va a ser eterna. Solamente la descendencia es lo que le va a dar a uno sentido de trascendencia y la fe. Entonces, es decir, era tanto lo que habías dicho que yo traté de escribir lo más parecido posible a como tú te expresaste en ese momento. Y también dijiste que el diálogo con el hijo es lo que va a prosperar. Y de alguna manera tú trataste de decirle a la gente que no se dejen llevar tanto por estos medios que son muy buenos para de alguna manera comunicarse en una época en que nos tienen encerrados, en que gracias a todo este sistema, entre comillas, global de la tecnología, podemos estar cercanos a pesar de que estamos a tanta distancia. Una cosa de que la gente se empieza a imbuir tanto en esto que pierde el sentido de su verdadera realidad. Me había olvidado de esa parte. Pero quiero aclarar que voy a hacer una pequeña aclaración. Quizá estaba un poco pesimista. Ahora voy a aclarar, voy a dar un poco más contexto. Quizá estaba un poco pesimista ese día Es porque que tienes que decirle de qué se trata el video, que lo vayan a visitar obviamente a tu canal, que vean el último video que subiste, entonces para que entre dentro del contexto, explícale, porque si no, a lo mejor no lo van a comprender en ese momento, no, lo porque que eso sucede es refería que a todo eso que tú dijiste en ese momento. tenía que entrar a dar una charla que había estado preparando sobre IPPF, por eso también tuve que editarlo un poquito. Tenía que dar una charla. Y era para una fundación de México que habían hecho, cobraban una entrada que, claro, yo no vi un peso, quiero aclararles ya, voy a decir, no, que esto cobran por dar conferencias. Yo no cobré jamás nada. Jamás cobré un peso, siempre dije, el que quiera ayudar, que me ayude, pero yo lo hago de corazón a esto. Pero ya me había comprometido y ya había gente que había apoyado esta fundación. Y 5 minutos antes de entrar a la conferencia me avisan que había fallecido un tío muy cercano a mí, un tío muy cercano. Entonces, yo ya había entrado medio descolocado. 5 minutos antes me llaman por teléfono y me dicen, acaba de fallecer tu tío y el velorio va a ser de tal hora a tal hora, entonces tenía que acelerar los tiempos de la ponencia. Tenía que hacer todo junto, digamos, y estaba con la cabeza en ese
es real, digamos. Ahora, no es que me voy a retractar lo que dije, pero sí voy a tratar de ponerlo un poco en contexto. Narciso, en su maldición, se enamora de lo primero que ve y lo primero que ve no fue la joven que había negado tiempo antes, sino su propia imagen en el lago porque luego de haber estado en cacería estaba sediento. Y Narciso en un punto sí coquetea con lo que es, podemos decir hoy, una cultura tanática, o en parte coquetea con este de la muerte porque no hay nada real salvo su propia muerte. La imagen que él intenta tocar es una imagen líquida. Cuando la intenta levantar para sí, se licúa entre sus dedos. Por lo tanto, Narciso, al igual que en la posmodernidad, es un proyecto estético. Y ese proyecto estético es un proyecto que está allí para ser observado, pero no para ser tocado. Esto es importante, porque en la posmodernidad sucede exactamente lo mismo. Y de paso quería saludar a mi gran amigo Lajon, que está siempre acompañando, pero Narciso se enamora de una imagen, pero es una imagen que no es aprehensible. Es una imagen que está allí afuera de él, pero que no puede ser tomada para él. Entonces solo puede ser observada y disfrutar de lo que se ve. Pero en esa observación, que es un poco esa es la paradoja de la revolución del eterno presente, en esa observación ya no hay pasado y no hay futuro. Es solo ese instante, pero es un instante congelado. Un instante congelado que si alguien observa sus propias vidas, y yo invitaría a cualquiera que esté en este punto viendo el video, vean si acaso el día de hoy fue distinto al día de ayer, al antes de ayer, a la semana pasada, al mes pasado. Si la vida de cada uno es una vida monótona, vaya que para alguna excepción excepcional, digamos, pero la vida de uno es una vida, es un instante, pero no es un instante constante. Uno cierra los ojos y ¿qué hace? Se levanta, se cepilla los dientes, desayuna, el trabajo, vuelve, se baña, ejercicio, saluda a la familia, se va a dormir. Así todos los días, sin excepción. Así las masas, así Narciso. Era contemplar y creer que era eso bello. Y de hecho no es que era bello, es que él se enamoró de eso. Pero ese enamoramiento fue un enamoramiento artificial. No fue un enamoramiento porque él descubrió lo que era bueno, bello y cierto en una participación hacia un bien mayor, sino que fue un artificio, fue un injerto, como sucede en la posmodernidad, donde las personas se le hacen desear cosas que no necesitan para trabajar tiempo de su vida, pensando que de esa manera van a cambiar el mundo. Y no es solamente una crítica al metacapitalismo, también es a la izquierda y a cualquier tipo de ideología. Le hacen creer una mentira. Y las redes sociales son una mentira. Las redes sociales hacen creer que la revolución va a venir en las redes sociales. Las redes sociales son un elemento de la batalla cultural. Y la batalla cultural es la madre de todas las batallas. Tan importante es, si quieren tomar un ejemplo de cómo es una batalla cultural y las implicancias, que vean cómo funciona el ecologismo. Todas las empresas para funcionar en materia cosmética en 2009 en adelante en Occidente están obligadas a no hacer experimentación en animales. O sea que si una empresa vende cosméticos, naturalmente ya tiene prohibida la experimentación en animales. Por lo tanto, si funciona, es porque no experimenta en animales. Ahora, vino una campaña con un conejito humanizado y automáticamente todo el arco sensible de la posmodernidad salió a decir, salvemos al conejito Ralph. Lo que hacen es, en realidad, que a través de la cultura, las empresas que son ricas van a poder costear la auditoría anual que tienen tres ONGs para poner el sello de cruelty free. Pero las empresas que no tienen semejante espalda económica deben cerrar y despedir a sus empleados porque quedan fuera del mercado. Y no fue un mercado que, valga la redundancia, se coaccionó desde el Estado, porque el Estado ya había impuesto su coacción con los impuestos y las trabas burocráticas tiempo antes, sino que se hizo a través del plano cultural. Lo que hizo el ecologismo fue que las empresas ricas se hagan más ricas y las empresas medianas se vuelvan pobres. Este es un ejemplo de una batalla cultural. Entonces las redes sociales se importan en ese sentido para librar una batalla cultural ante la presión de los medios tradicionales que están llamados a desaparecer. Entonces, hoy la gente se informa a través de la vorágine y la velocidad de las redes sociales. Por eso en YouTube ya no se ven conferencias largas. Hoy lo que se consume es TikTok, se consume Twitter, todo lo que es expedito.
Por eso los portales de noticias es la foto, el titular y en negrita el resumen en el primer renglón, porque la gente no lee, la gente no reflexiona, la gente no medita, la vida contemplativa agustiniana ha desaparecido en la posmodernidad. Y es un proyecto estético que es una farsa. Todo esto es una farsa. ¿Por qué digo que es una farsa? Porque no hay nada tangible, no hay nada real, no hay nada de donde aferrarse. El día de mañana piensen cuál es su principal referente. Hagamos más sencillo para que no se tome como algo personal. Si alguien ve la película de Truman Show, fíjense en cómo termina. Sí. Cambien de canal y listo. La gente que genera emociones, odio, llanto, basta que uno diga algo que no le gusta al otro y ya, te dejo de seguir. Y me ha pasado por hacer un chiste de fútbol que me han dicho, hiciste un chiste de fútbol, te hacía más seria, ahora no te sigo más. Porque así de cabrones son. Esta es la gente que están llamadas a vivir y morir en soledad. Igual que una feminista. Cuando yo digo que las feministas llegan a los 42 años con 3 abortos, tomando antidepresivos, rodeadas de gatos y mirando los Simpsons un sábado a la noche, y mueren en soledad, no me refiero a una caricatura, es como murió Shulamit Firestone, que encontraron en cadáver a su mes porque se ve que no tenía tantos amigos que nadie descubrió que no estaba allí presente. Esto es un caso real, o sea, y muchos dicen, uy, qué graciosa la imagen. No, no, qué graciosa, así murió Shulamit Firestone, de hecho, por eso tomo ese ejemplo. Pero ahora, vamos de vuelta, ¿por qué digo que esto es una farsa? Vamos al caso que más manejó, la cuestión pro vida. ¿Qué es lo que realmente quiere el sistema? Piensa en este sentido. ¿Qué es lo que realmente quiere el sistema? Ahora estoy utilizando mucho el tema de las películas y los superhéroes porque más allá que me encantan y todos saben mi afición a los videojuegos y este mundo, porque grafica mucho, digamos, ayuda a la comprensión. Thanos no es el malo de la película como muchos creen. De hecho, Thanos sería el bueno, porque es la filosofía de Peter Singer, es la filosofía de Petra Kelly, es la filosofía de Paul Ehrlich, que son los grandes ideólogos que han nutrido la ONU. Thanos no quiso hacer desaparecer a la humanidad porque era el malo. Él dijo, no alcanzan los recursos para todos, que desaparezca la mitad. No dijo 3/4 o 1/4, la mitad. ¿Por qué hizo desaparecer la mitad? Para que exista un equilibrio y un balance perfecto. Thanos era utilitarista y el 99% de la filosofía mundial es utilitarista. Y la gente sale a decir luego en redes sociales, son todos relativistas los pro aborto. No son relativistas, son utilitaristas. Ahora, si uno confunde escepticismo, algunos le llaman relativismo, con utilitarismo, antes de salir a criticar que la izquierda no lee, uno debería empezar a leer, me parece. Porque a mí alguien en un debate me llega a plantear eso, y yo, no, mira, empecemos de vuelta la semana que viene, porque si no estamos hablando de dos lenguajes totalmente distintos, muy distintos. Lo que pasa, que además está esta farsa, las redes sociales, creen que libertad de opinión implica que todas las opiniones son igualmente verdaderas. Lo que hay en el fondo, que esto es un saludo enorme a mi gran amigo Ezequiel Baigorria, un psicólogo que deberían hablar con él, que sabe muchísimo, sobre todo el tema de abuso infantil y educación sexual integral, es un sabio sabio. De hecho, lo invito a varias veces para eso. Lo que sí quiero mostrar en esta idea es, el sistema lo que quieren es esa idea de Thanos, que haya un equilibrio. Entonces, se busca un control de natalidad. Quiénes se reproducen y quiénes no. Insisto, no voy a hablar del tema porque ya le dediqué un documental de 1 hora que está en mi canal. Entonces, allí está toda la información. Pero digo, en esta idea, ¿por qué digo que las redes sociales son una farsa? Está la izquierda que te dice, no te reproduzcas porque si no estás siendo sometida por el sistema heteropatriarcal capitalista que quiere dominar tu cuerpo. Luego vienen del otro lado y te dicen, no, no, sos libre de vivir como desees tu intimidad, separemos procreación de goce, sé libre, crece, independizate económicamente, aspira a un cargo mayor, pero sí, podríamos discutir la validez de la libertad, que podemos llegar incluso a muchos acuerdos, pero objetivamente hablando, y para que no lo tomen como una falacia dominen, hagan de cuenta que esto lo dice un perro, hagan de cuenta que esto está hablando un perro. Si yo veo a las referentes feministas, ¿cuántas conocen que estén casadas con hijos y que digan, bueno, para mí el aborto es una opción y yo opté por tener hijos? ¿Cuántas líderes feministas conocen que sean así? Pocas. ¿Y del espacio pro vida? ¿Cuántos referentes o mujeres referentes
conocen que hayan dicho, bueno, yo opté por formar familia. Hay mucho, hay más que el espacio feminista. Pienso en este momento Claro. en Kant, que tiene muchos hijos, en Chinda Y la Brandolino, Brandolina tiene 8, sí. Miklos, y digo, no es una crítica a los referentes, no quiere que se entienda, no, al contrario, vaya que no he aprendido de ellos, pero lo que quiero marcar es que a veces muchos chicos idealizan y creen que están haciendo la gran revolución por quedarse en Twitter peleando con el que piensa distinto. ¿Quieren ser revolucionarios de verdad? Cierren las redes sociales y salgan a tener hijos. Les puedo asegurar que esto va a cambiar el mundo. Sí, siendo sincero, ¿quieren ver la verdadera revolución del mundo moderno hoy? Vayan a ver la película La Aldea. ¿Cuánta verdad hay en este mundo? ¿Cuánta verdad hay acá? Personas que están todo el día con el celular, así, con el celular. Van a misa a través del celular. Hacen ejercicios a través del celular. Trabajan a través del celular. Mm. ¿Y la familia? Los hijos, los amigos. Ahora no estoy diciendo que todos estén llamados a ser mamá o papá, porque hay 20.000 factores que influyen. Sí, a veces yo también exagero para que se Sí, no, entienda. se entiende, se entiende. A ver, hay muchísima gente que tiene muchísimos hijos, pero lo que quiero marcar es, ¿dónde han visto ustedes que se romantice el tener muchos hijos? Mm. Incluso en los espacios que dicen ser antifeministas. Muchas veces, por no decir casi siempre, el espacio antifeminista coincide en la liberación sexual plena. Y de hecho, la revolución sexual lo que más favoreció fue el capitalismo, no la izquierda. Sí, esto es estadística. La revolución sexual del 60 en Estados Unidos, más allá que aparecen algunas feministas post-marxistas, en términos utilitarios, lo que más favoreció fue el capitalismo, porque incorpora mano de obra nueva. Y el haber más mano de obra abarató los costos. Entonces, al haber más competencia, la mujer desarraigada del hogar permitía una mayor producción, y entonces al existir una mayor producción que abarataba ciertos costos y a su vez abarataba el costo de la mano de obra, hubo también más cantidades de unidades de consumo, porque al haber más sueldos dispersos, ya no solamente consumía un hogar, sino que ahora consumía el hombre por un lado y la mujer por otro lado, y ambos estaban produciendo. ¿Quién financió el fallo Roe versus Wade? No lo financió el Partido Comunista, lo financió la Fundación Playboy. Entonces, estos son los datos que a veces uno cuando escucha los ciertos espacios pro vida dice, está bien que abortar es malo, coincidimos, pero el problema de fondo, si llegamos a los 40 y no tenemos hijos y nos las pasamos todo el día insultando en Twitter y creemos que ser incorrecto políticamente es humillar al que piensa distinto, bueno, quizás no es que hayamos roto el sistema, quizás ahí sí fuimos la verdadera disidencia controlada. Porque yo veo algunos chicos que están todo el tiempo diciendo, haciendo lo mismo que dicen, todas las mujeres son así, todas las mujeres son así. Bueno, eso hablará más de cómo fue tu mamá, de cómo son realmente las mujeres. En todo caso, lo que te invitaría es, antes de estar insultando, pensa si tu acción genera un cambio real en el mundo. Si el mundo no te gusta como es, predica cómo te gustaría que sea. Y vas a ver qué fácil que cambie todo. Por eso es un tipo muy esperanzado, a pesar de que el conservador tiene el pesimismo. Yo soy una persona muy esperanzada porque sé que es fácil cambiar esto. La gente por ahí se deja atormentar. No es así, de hecho es muy sencillo cambiar el sistema. Pasa que hay que dar un salto de fe y no todos están dispuestos a dar. Porque cuando de repente se den cuenta, les voy a contar una experiencia personal. Yo, por ejemplo, cerré mi cuenta de Facebook. O tengo una página, antes tenía una cuenta. Tengo una página que incluso ni siquiera la manejo yo porque me parece un asco Facebook. Twitter, de hecho, no lo estoy manejando mucho yo porque me parece un asco. Horrible. La gente insultándose, una cosa insólita. Yo cerré mi página de Facebook. Absolutamente nadie de los más de 5.000 seguidores que tenía en ese momento, ni uno me escribió para preguntar, che, ¿estás bien? No, ni uno me escribió. Y a veces tiene razón, Chilena, me refería a ese tipo de gente. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué es en el sistema? Las feministas dijeron, hay que segregar hombres y mujeres. Y vinieron esto y dijeron, sí, sí, nos segreguemos. El sistema, ¿sabe quién realmente me encanta? A mí, digo, qué buen ejemplo.
Por ejemplo, Agustín Laje, a que yo lo admiro muchísimo, él dijo, yo todavía no estoy en condiciones de ser papá por el ritmo de trabajo, pero yo lo conozco personalmente y sé que él está ofrendando su tiempo de vida para un bien mayor. Él dice, bueno, ¿cuánto bien voy a hacer yo viajando y dando conferencias? Para luego asentarme. Miklos Lucas, por ejemplo, un gran referente, que está casado, con hijos. Pablo Muñoz Iturreta, fíjense que es un caso extraordinario, porque es un hombre muy humilde que jamás hizo alusión a sí mismo o ego, sino que una persona muy esperanzada con consejos de vida que van más allá de la trifulca derecha o izquierda. Sí. Y que nunca negó a Dios, que es lo que yo más admiro de Pablo. Pablo, de hecho, todos saben que vendo sus libros acá en Córdoba sin cobrar comisiones justamente para ayudarlo. Nunca negó a Dios. Para mí, esa es la gente que rompe el sistema, realmente. Y que luego son los que más criticados por todo, porque le dicen, ah, sos disidencia controlada. Otra persona que yo admiro, por ejemplo, muchísimo es un chileno anónimo, porque entendió de qué va la batalla cultural. Una batalla cultural que se está transformando paulatinamente en una guerrilla, donde la gente esconde su rostro. Él no escondió su rostro para insultar alegremente sin consecuencias, Ujú. sino para que lo que resalte sean sus ideas. Por eso la admiración que yo le tengo a su canal, porque él resalta ideas, no su persona, no busca éxito o fama, sino busca trascender, genera un cambio genuino. Entonces, es ahí donde yo a veces tengo esa cuestión de un poco de pesimismo, porque veo que es muy poco lo que se puede rescatar, pero apenas se puede rescatar un punto, yo creo que ahí ya empezamos a decir, acá tenemos donde construir. Por eso insisto con esta idea de la esperanza que hay que mantenerla viva, si no sería una debacle, como dice, caemos en el nihilismo y que es a donde apunta el sistema entero. Bueno, cuando tú dices pesimista, de todas maneras, yo la otra vez escuché hace un tiempo atrás a la doctora Cordero, que es una psiquiatra que, de acá de Chile, que en algunas ocasiones es bien certera, y ella decía que le preguntó una vez a una persona que le estaba haciendo una entrevista, le dijo, ¿tú sabes lo que es un pesimista? Y él le dijo, no, no sé, es un optimista muy bien informado. Eso es lo que pasa, se da cuenta de las cosas. Y yo creo que se lo dije una vez a Miklos, porque Miklos decía, no, es que yo tiendo a ser muy pesimista, y yo se lo comenté, y como que le gustó el concepto. Y una cosa que la doctora lo dijo, porque ella también tiene esa tendencia a observar las cosas y pareciera pesimista, pero es porque tiene una capacidad de observación, yo creo, más allá de lo normal, y que es lo que debería ser lo lógico en las personas. Y, a ver, espérate, acá algo dice el chileno. De hecho, creen que es por cobardía, siendo que me conoce medio mundo. Porque una vez él dijo que no era, o sea, ¿cómo fue que dijiste una vez, Anónimo, si me lo puedes repetir? Que una vez decía que él no era tan secreta su identidad, era más discreta. Eso decía. Lo que tiene Chile, me tomo el ejemplo porque está aquí presente para hablar de alguien que está acá presente, pero lo que tiene interesante el concepto de chileno anónimo, que es, entendió de qué va la batalla cultural, entendió de qué se trata. No se trata de conseguir más likes y no se trata de uno decir, ah, aspiré, conseguir más seguidores, soy un influencer, ahora busco un puestito en el Estado. Chileno Anónimo lo que entendió es que realmente tanto él como yo, como vos, como absolutamente todos, somos insignificantes. Pero cuando se genera la unidad y conciencia de pueblo, que no es un concepto de izquierda, de hecho es un concepto propio de la cristiandad, los cuerpos perecen, pero las almas prevalecen. ¿Cuántos mártires hubo en los inicios de la cristiandad? Y de hecho lo siguió habiendo hasta Hasta el ahora. siglo XXI. Hasta el siglo XXI sigue habiendo mártires. Y los cuerpos desaparecen, pero la causa queda. Hoy ya nadie va a recordar, quizás algunos sí, pero ya casi nadie va a recordar la infinidad de mártires que han perecido por defender a la iglesia. Y sin embargo, la iglesia sigue en pie, a pesar que hoy Mm, los ataques son más internos que externos, lamentablemente. sí. Pero eso sí lo quería marcar porque de esto se trata, no se trata de aspirar, salvo que uno diga, bueno, yo quiero aspirar a mi propio bien y bueno, quiero aspirar a mi propia felicidad y quiero crecer yo con seguidores. Bueno, podemos discutir si es legítimo o no, pero si realmente uno está convencido de la causa, lo que menos importa es el nombre, lo que importa es que el mensaje llegue. Y esto uno se da cuenta, y esto lo hemos hablado incluso más una vez con Miklos, con Pablo. ¿Cuántas veces tantos chicos de repente hacen un copiar y pegar de lo que nosotros hemos estudiado e investigado? Pero de eso se trata, de que cada vez se replique más el mensaje, digamos, de que cada vez haya más gente que entienda que esta disyuntiva no es una cuestión de izquierda o derecha, es
pelear por la propia familia y por la propia vida, es pelear por la propia comunidad y por la propia patria, que es lo que está en juego con el progresismo internacional. Una consulta. Con tu capacidad de visión, de observación que tienes, ¿cómo ves las cosas para Chile en este momento? Como tú estás como bien notificado de todo lo que ocurre acá. Horrible. Chuta. Creo que es una situación muy compleja porque acá se ve lo que siempre hemos hablado, que acá sí quizás me sale un poco más el anarcocapitalista de adentro, pero la Constitución es un papel pintado, digamos. A ver, constitucionalmente uno tendría derecho a hacer tantas cosas, pero ¿qué sucede? Ahora eh, se va a mostrar que van a tener la legitimidad o la legalidad bajo las mangas de una izquierda absolutista. Es una izquierda que va por todo, que ya lo ha demostrado, y encima van a tener el parangón de la Carta Magna que les va a decir están habilitados a ir por más todavía. Claro. Entonces, creo que ese famoso milagro chileno va a desaparecer en no más de un año. Que no fue un milagro chileno, fue hacer lo que había que hacer económicamente, o sea, no, tampoco era tanta ciencia, pero creo que va a venir un cambio abrupto, y no solo en materia económica, no va a ser sobre el tema de las confiscaciones. Yo tengo un tema allí con el tema del indigenismo, que ya lo hemos hablado en su momento, porque ya tiene asegurado los votos necesarios para dar el terreno fiscal, incluso mediante confiscaciones, terrenos privados, aparte de lo que se autodenomina la nación de la Araucanía. Eh, Adiós a la educación. Estoy convencido que la educación en Chile va a decaer en el momento que se estatice, y más bajo los controles canónicos de una izquierda, en ese sentido, sí, una izquierda claramente cultural. Creo que no es un futuro prometedor. Bueno, la educación de por sí ya está infiltrada hace mucho. Y Los que votaron en contra de esto fue un 22%, creo, en contra del plebiscito, creo que fue un 22, un sí, 21. cuando fue lo del rechazo, nos decían el 22%, pero en el fondo no fue toda la cantidad de gente necesaria a votar también. Es decir, yo veo en parte eso, hay otros que dicen que no, que realmente no toda la gente estaba motivada. Y ahora cuando fue lo de las elecciones de este mes, obviamente cuando eligieron a los constituyentes tampoco fue la cantidad de gente, creo que fue un 47% que votó, y de ese total, obviamente, ganaron algunos escaños ciertas personas en lo que fue ser alcalde, por ejemplo. Lamentablemente acá en Santiago Centro tenemos un alcalde comunista, pero no son tanto. El problema es que igual están metiendo de alguna manera su bichito de esa extrema izquierda, que inclusive, como te dije yo, la izquierda más moderada está teniendo un poquitito de miedo con respecto a lo que andan diciendo incluso en televisión abierta, donde ellos, como yo te comenté en un principio, están diciendo que no quieren hacer nada por la Constitución si es que no sacan a los presos políticos, que dicen ellos que son delincuentes. Y, por ejemplo, que tenemos a una persona que estuvo involucrada en la muerte de dos ancianos hace un tiempo atrás, y la eligieron también, que tú sabes bien a quién me refiero, que es en el sur. Y bueno, y así, pues el otro día una señora decía que iban a expropiarlo todo. Entonces, estamos entrando en una situación que la gente decía, no, si esto es mentira, están conspiranoicos, están pasándose películas, y al final resulta que ahora ellos mismos lo están diciendo de manera abierta y en televisión abierta. Así es. Hay un tema que ahí me interesa ya para cerrar, porque estoy medio fuera de tiempo, pero Sí, sí. hay un tema que me interesa que, insisto, el problema de Chile no ha sido la izquierda radical. Y el que cree que la izquierda es radical, el problema no entendió que el problema de fondo fue la abstención. Es una sociedad que claramente en este momento le da exactamente igual que gobierne quien gobierne. Ujú. ¿Y eso saben por qué le da exactamente igual? Porque es intrascendente. Entonces uno tiene que empezar a buscar en qué punto perdió ese sentido de trascendencia. Y ahí hay que empezar a reconstruir un nuevo Chile. Pero hoy no hay espacio de resistencia. Porque ese 22% de ese 47% es el último salvoconducto de esperanza, los que fueran a votar. Ese 22%, ese 47%. El resto, el enemigo, no es la izquierda radical. Son también los que se abstuvieron a votar, que hay que traer para este lado, que hay que lograr convencer. Pero hay mucha gente que ya tomó posición. La posición de la no posición de la más peligrosa de todas las posiciones. Porque miren, para que se entienda,
¿Cuál es la persona más peligrosa del mundo? Yo le voy a hacer una pregunta acá muy importante. ¿El idiota o el malo? El malo, si está volando en un avión, va a esperar que el avión aterrice para disparar. El idiota es el que va a abrir la cabina a mitad del vuelo, porque es idiota. El idiota se preocupa solo por sí mismo. La Claro. palabra idio significa pertenencia a sí mismo. Las sociedades, en la posmodernidad, son sociedades idiotas. Se preocupan solo por sí mismos. No le importa la cosa pública. No le importa lo que pasa allá afuera. Allá afuera pueden estar abusando de una mujer que a nadie le va a importar. Ahora, si gritan fuego y ven que el fuego puede venir sobre la propia casa, quizás llaman a los bomberos. Y no sé. Porque capaz que si están ocupados jugando a la computadora, prefieren que se les queme la casa antes que termine la partida. Es una sociedad idiota, no la chilena. Todas. Sí. Pues están preocupadas solo por sí mismos. Y vean a Argentina, que vote de acuerdo al bolsillo. Este es el tema de fondo. Entonces, hasta que no dejen de ser todas las sociedades idiotas, y empiecen a preocuparse por el otro antes que por sí mismo, el sistema florece. Mm. Porque saben que es una sociedad mansa, que es una sociedad que no reacciona. Entonces, yo no voy a decir que hay que hacer un llamado a la desobediencia civil, ni a la violencia, pero cada uno sabrá interpretar cuáles son los caminos a seguir, porque hay gente que no reacciona cuando le están tocando en el hombro, y se haga falta algún pequeño cachetazo para que despierten, quizás. Pero después si digo esto en otros términos, van a decir que hago apología de la violencia, cuando es una metáfora para que algunos empiecen a dejar de ser idiotas. Perdón si me extendí. No, estupendo lo que dijiste, me encantó, lo encontré perfecto. Horacio, yo sé que estás con el tiempo justo, tienes después otra actividad, pero yo te había comentado que yo hago un ping-pong de palabras al terminar el programa. No hay problema si lo jugamos, Sí, me sí, voy a no hay pasar problema. bonita. Ya, y te agradezco enormemente que hayas venido acá, te hayas dado un tiempito para conversar conmigo y conversar con la gente del chat. Y realmente me dejaste así, pero con la cosa mucho más clarificada y si de repente es bueno un remesón como ese que nos dijiste al final. Bueno, por algo, yo creo que por algo tembló. Nos están diciendo, muévanse, muévanse. Bueno, vamos con el ping pong. Si yo te digo la palabra familia, ¿qué me dices tú? Tiene que ser una sola palabra la respuesta, una frase, ¿Puede perdón. ser una frase también? Lo más importante, Dios, la razón de mi vida. batalla cultural, Estrategia, cultura de la cancelación, un mecanismo de censura de la posmodernidad. Argentina. Lo más lindo. Horacio, muchas gracias. Te pasaste, fue un honor tenerte acá, te agradezco tu tiempo y te pido no te desconectes todavía, nos vamos a despedir del chat, me gustaría que les dijeras unas últimas palabras a los chicos que están en este momento escuchándote. Bueno, para no dar siempre el mismo consejo de que sean valientes ni nada, le voy a dar otro tipo de consejos para romper un poco los esquemas. Hoy, ¿qué consejos les podría dar hoy? Miren, les voy a dar algo vinculado a la paternidad, para que no se siempre hablar de política, política. A mí la verdad que me aburre enormemente hablar de política, pero les voy a contar algo de la paternidad. Hay todo un sistema que les estoy llamando a que no tengan hijos. Hay un sistema que les dice que no se reproduzcan. De hecho, yo conozco muchos matrimonios católicos y siempre están diciendo, ¿cuántos hijos? Uno les pregunta, ¿cuántos hijos vas a tener? Y te dicen, no, voy a tener uno, dos, así tengo la parejita de hermanitos, tres, si la situación económica me acompaña, porque quiero darle la mejor educación, porque quiero darle lo mejor a mi hijo. Todo material. Entonces, uno escucha siempre que hay un sistema que te dice, tenés los hijos que vos quieras planificar, como que la vida se planifica, es como medio raro. Bueno, digo esto en los matrimonios católicos porque se supone que un matrimonio católico debería decir, puedes tener los hijos que Dios quiere que yo tenga. Sí, Eso me sería la parece que respuesta sí. de un católico, de un católico. No estoy hablando de otros credos, no estoy hablando de lo que debería ser, lo debería. Cada uno sabrá luego cómo vivir. Pero yo quiero dar un consejo a los más jóvenes, a los varones que están acá viendo este video, del tema de la paternidad, que no le tengan miedo, porque es muy, muy, muy entretenido. Entonces, te voy a decir tres cosas que nunca nadie les dijo de la paternidad.
Lo primero que no te van a decir nunca la paternidad, ningún tipo de publicidad o propaganda que vas a ver, que es extremadamente divertido. No van a encontrar más diversión jugando con sus hijos, creando un castillito, creando, si tienen bebés jugando a la pelota, yo que tengo una nena, ¿no? Con los castillitos de princesa. Lo que pasa es que es mucho más gratificante, alegre y feliz ese tiempo que compartan que cualquier otro tipo de entretenimiento que tengan en la vida. Entonces, si lo quieren hacer por una cuestión de que dicen, no quiero tener más hijos porque no voy a poder dormir bien de noche, porque voy a ir trasnochado al trabajo, sí es verdad. O sea, no te voy a mentir, es verdad. No, no vas a dormir 3 horas y vas a estar con el oído ahí atento a que no vaya a pasar nada, pero no lo vas a sentir al sacrificio, porque es tanta la alegría que no lo vas a sentir al sacrificio. Entonces, el segundo consejo cuando se larguen a tener hijos es a los varones, van a encontrar lo que es la maravilla de la vida y el orgullo que les da esa maravilla. Se van a dar cuenta que a veces cuando dan el primer paso, la primera vez que dicen papá, y hablan así, los bebés tienen un acento muy particular, se van a dar cuenta que está toda la verdad ahí. No van a encontrar otra verdad en las redes sociales, en el mundo, en el trabajo que sirve, el sustento material sirve. No quiero que lo tomen como una versión de izquierda o hippie, no, al contrario. Es bueno progresar económicamente, es bueno la propiedad privada, es bueno aspirar a ser próspero, pero no es todo, que es lo que me interesa que quede. Entonces, ese orgullo, ese sentido de decir, vale la pena vivir, es un orgullo. Cuando ustedes vean que sus hijos empiezan a dar el primer paso, vienen corriendo y le dan un abrazo y un beso, se van a dar cuenta que ustedes pueden ser el abogado más exitoso del mundo o pueden ser un simple empleado de comercio, pero van a tener un sentido de trascendencia que es el que siempre marco yo. La cruz y la mano de mi hija, no tengo más. Entonces, uno cuando descubre por qué tiene un sentido de la muerte, el para qué vivir viene por sí mismo. Uno cuando tiene un por qué morir, el para qué vivir viene por añadidura. Entonces, si yo tengo un por qué morir, como es mi caso, cada uno tiene el suyo, el para qué vivir es lo de menos. Entonces, el para qué vivo yo, bueno, para que mi hija no le falte nada, para que bueno, mi pareja tenga todo lo que necesita en la subsistencia, para que no se me caiga la pared de fondo, para que pueda cambiar el auto si se puede cada 2 años. Son cuestiones menores, digamos. O sea, uno tiene ya dice, sí, ¿qué pasa si yo mañana muero? Y yo muero con una sonrisa, una vida plena, con una hija que le está yendo bien, que está creciendo sana. Entonces es muy gratificante. Y uno cuando habla de los hijos sanos, también quiero aprovechar de hacer un paréntesis. ¿No se imaginan cuántos matrimonios conozco yo? ¿Cuántos conozco? Que han tenido un hijo con alguna discapacidad y que justamente tener un hijo con discapacidad es lo que salvó el matrimonio. Y esto porque a veces está muy de moda ahora en algunos espacios esto de abortarlos por si sale con ciertos síndromes. Ah, sí. Cuidado que la grandeza a mí no me da el cuero para decir algo de esta gente porque sé que están 100 veces por encima mío. Entonces, eso lo quiero marcar. Así como les dije que es muy divertido en el tercer consejo y en el segundo consejo les dije que los va a llenar de alegría y de orgullo, van a tener un sentido de sentirse orgullosos con sus propias vidas. Ustedes van a decir, qué orgullo que he generado una vida que camina, que habla, que va, que viene. Qué orgullo que puedo cuidar esto. Así también, el último consejo que les doy, y esto lo aprendí de una persona que, curiosamente, los que más me han influenciado a mí es gente que ni siquiera tiene redes sociales, para que vean a ustedes, ¿no? Es algo que siempre se lo digo a mi pareja, que la vuelvo loca con este tema, pero es que la familia, particularmente los hijos, y claro, sí recomiendo adoptar. De hecho, eso lo hemos hablado con mi pareja muchas veces, de adoptar el día de mañana, sí. Pero el hijo que ustedes tengan, y esto se lo digo a los varones, va a ser su mayor debilidad, pero también va a ser su mayor fortaleza. Y sobre esto no tengo mucho para explicar, porque esto lo van a vivir. Y créanme que se van a acordar de mí el día de mañana cuando yo les estoy diciendo que les digo. Cuando tengan un hijo, va a ser la mayor debilidad que van a tener en sus vidas, pero también va a ser su mayor fortaleza. Y ese día van a ver cómo de la noche a la mañana
la forma en la que se paran ante el mundo cambia por completo. La seguridad que van a tener para desenvolverse no se las va a dar ni Bruce Lee. Entonces, son 3 consejos que los aporto de mi humilde experiencia. Al que le sirve, y al que no, gracias por el tiempo, porque siempre valoro enormemente el tiempo, es tiempo de vida que a uno le dedican. Así que muchísimas gracias también a vos por la oportunidad de poder conversar y aprender. No, un gusto y haber escuchado tus palabras, maravillosos esos 3 consejos. Yo creo que vamos a tener que escribirlo y ponerlos después en las redes sociales para que la gente lo tome en consideración a pensar en formar familia, como tú bien dices. Te agradezco enormemente, le agradezco a todo el chat. El jueves próximo voy a tener una nueva conversación, ahí les voy a estar informando. Horacio, por favor, no te desconectes todavía. Voy a cerrar el programa. Me espero un momentito. Que estén muy bien. Hasta pronto.